querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Lección 16. El bien y el mal. ¿Qué es el mal? Concepto sobre el bien y el mal. Su evolución. Siendo Dios el creador de todo y la única fuente de vida, es lógico que el mal no puede existir, porque Dios no lo ha creado. El mal no existe, es ficticio, porque se ha creado por sí mismo, por polarización opuesta de la vibración natural positiva a la que llamamos bien. El mal es lo opuesto del bien, por transmutación de la vibración natural. Es decir, que el mal es vibración positiva transmutada a vibración negativa. En esa transmutación no desaparece el poder que ya ha logrado la vibración, pero se transforma en poder de mal. Es menester que nos examinemos constantemente para poder saber cómo debemos obrar. Obramos bien, estamos dentro del sendero del bien, cuando nuestros hechos, pensamientos y deseos son positivos, es decir, cuando tratan de favorecer, de ayudar o de proteger a otro, sin egoísmo alguno. Diariamente solemos encontrarnos ante circunstancias en las cuales es imprescindible analizar nuestras reacciones, deseos y sentimientos. No es posible establecer para toda la humanidad un patrón determinado en lo que respecta al bien o al mal, porque el bien y el mal están dentro de cada uno. Todos podemos obrar bien y todos podemos obrar mal, según sea nuestro íntimo deseo y de acuerdo con nuestra propia conciencia. Por tanto, nuestro juicio sobre la forma de proceder de los demás es casi siempre aventurado y no puede ser exacto. Cada uno debe tratar de superarse eligiendo siempre lo mejor para los demás antes que para sí mismo. El conocimiento espiritual da a quien lo ha adquirido una mayor responsabilidad con respecto a sus hechos, pensamientos y deseos. El concepto del bien y del mal varía en cada persona, de acuerdo con la propia capacidad para discernir. Así, cada persona debe ser considerada de acuerdo a su capacidad para discernir lo que es bueno y lo que es malo. El concepto del bien es más exigente para los grupos humanos más adelantados. En las generaciones futuras, que estarán constituidas por seres encarnados de mayor evolución que la actual, el concepto del bien será más riguroso. Cada uno debe tratar de superarse y así podrá ir logrando mayor amplitud y capacidad en el concepto y en el discernimiento de lo que es bien y lo que es mal. No es posible establecer una norma exacta y común a todos los grupos humanos, porque el bien y el mal como concepto va variando según varía la capacidad de los seres para comprenderlo. Si nos acostumbramos a juzgarnos los unos a los otros, si nos acostumbramos a ayudarnos con la mente y con nuestros recíprocos sentimientos positivos, lograremos una convivencia mucho más feliz.
Debemos vivir dentro de ciertas normas que los hombres han establecido, pero espiritualmente debemos ser mucho más amplios en el juicio que nos merezcan nuestros hermanos. Analicemos los hechos de los demás de acuerdo con la capacidad de discernimiento de quien ha realizado el hecho. No pretendamos que un ser de escasa mentalidad o carente de conocimiento verdadero obre en la misma forma que obraría quien tiene conocimiento y mentalidad superior. Acostumbrémonos a juzgar a los demás con criterio bondadoso y comprensivo. La comprensión es la base para lograr nuestra unión fraterna. Juzgando a nuestros hermanos con criterio comprensivo, comprenderemos las causas que motivaron los hechos y comprenderemos también las necesidades humanas y espirituales de cada uno de ellos. El sendero del bien es un sendero feliz para el espíritu, mas para los humanos es muchas veces un sendero difícil y lleno de obstáculos que deben ser superados. Es más fácil ceder a nuestro egoísmo, pasiones o deseos de grandeza, a nuestras ambiciones y rencores, que resistirlos. Resistiendo a todo ello es como podremos llegar a superarlo y alcanzar el punto en que esas tentaciones no puedan hacer mella alguna en nuestra alma. Esa es la evolución que nuestro espíritu irá alcanzando mediante la práctica constante del bien y el alejamiento del mal. En un futuro más o menos próximo, este planeta, que habrá sido purificado, estará poblado por humanidades de mayor evolución espiritual que la actual. Estarán formadas por seres encarnados más evolucionados y entonces el concepto del bien y del mal habrá cambiado para el hombre. Las vibraciones espirituales, las vibraciones correspondientes a sentimientos y pensamientos, dejadas por los millones y millones de seres humanos que vivieron en la Tierra, fueron reuniéndose y continúan haciéndolo. Por ley de afinidad, los seres que deben encarnar en mundos como el suyo son seres de escasa evolución y fácilmente desviables hacia el sendero negativo. Por ello, siglo tras siglo, milenio tras milenio, los hombres cuyas mentes y almas atraen e irradian vibraciones atrajeron a la Tierra con gran intensidad vibraciones negativas que, uniéndose por la ley de afinidad, conformaron focos de irradiación negativa cuya acción se proyecta hoy sobre toda la humanidad. De ahí la necesidad de la encarnación en su mundo. Los seres purísimos que trajeron a la Tierra sus vibraciones y dejaron sus fuerzas para contrarrestar la influencia de esos núcleos de vibraciones negativas, una y otra vez llegaron a su mundo para ayudarles, seres superiores, seres que fueron precedidos, acompañados y seguidos por un gran número de seres elevados, a fin de que esa fuerza conjunta se uniera y formara a su vez focos de irradiación positiva que pudiera contrarrestar la influencia de los focos negativos. Esto ha constituido la lucha entre el bien y el mal. En su planeta, lucha que no es tal porque las fuerzas positivas no luchan ni jamás habrán de luchar con las fuerzas negativas, pero éstas se ven así contrarrestadas por las fuerzas positivas e imposibilitadas de obtener la destrucción que persiguen. Al igual que las vibraciones positivas, las vibraciones negativas responden siempre a las fuentes de las cuales fueron proyectadas.
No puede decirse que en su mundo existen seres negativos, sino que existen fuerzas negativas que responden a seres negativos que moran en otros planos, así como existen fuerzas positivas que responden a seres positivos que también moran en otros planos. Las leyes emanadas de Dios determinan para todo el universo la vibración natural que llamamos positiva, y todo lo que vibra positivamente vibra de acuerdo con la ley. En virtud de la voluntad y el libre albedrío que Dios otorga a sus hijos, los seres son dueños y responsables de sus pensamientos, aspiraciones y reacciones, y pueden mantener sus pensamientos, aspiraciones y reacciones, es decir, su vibración acorde con la ley o contra la ley, es decir, pueden vibrar positiva o negativamente. Si la vibración espiritual transmutada de positivo a negativo es la de un ser que ya había desarrollado poder, desde ese momento su mente habrá de poseer poder negativo. Poder que obrará en sentido opuesto al bien, en contra de la ley. A esas mentes las llamaremos diabólicas, porque por su poder, logrado antes de la transmutación, pueden tener intensa acción en mundos como el suyo, habitados por seres encarnados de escasa evolución. Las ideas diabólicas en los humanos son sugestiones de mentes diabólicas. Las mentes diabólicas no se conectan con las mentes humanas directamente y por sí mismas, porque la ley divina no lo permite, sino que llegan respondiendo al requerimiento que los humanos les lanzan, con sus pensamientos y sentimientos negativos, que llaman directamente a esas mentes, y éstas acuden de inmediato a reforzar el mal en mentes y almas. Si en ustedes no existiera vibración negativa, el mal no podría jamás acercarse a ustedes. Deben cuidarse en todo momento de no atraer fuerzas negativas, procurando en cambio atraer con sus pensamientos, sentimientos y deseos de bien fuerzas positivas. El bien existe, está en ustedes, pero su voluntad pone frecuentemente al servicio del mal la fuerza que del bien en ustedes emana. Esta es la enorme importancia de su voluntad. Mediante ella preparan y forman su vida presente y sus vidas futuras. Traten constantemente de purificar su vida presente, su mente y su alma, manteniéndose siempre en vibración positiva, porque de otra forma necesitarán luego purificarse mediante el dolor en varias encarnaciones.